ANEF Informa, noticias y actualidad del acontecer sindical. Sean todos y todas bienvenidos a este noticiero ANEF Informa. Soy Macarena Pino. Y yo, Evelyn Córdoba. Estos son los titulares. Mesa del Sector Público, CUT, evalúa negativamente última reunión de reajuste con el gobierno. Asociaciones del patrimonio cultural acusan que el gobierno no incorpora indicación presupuestaria y presenta documento con compromisos del Ejecutivo. ANEF Ñuble realiza asamblea abierta para las y los trabajadores fiscales. ANEF Maule es garante ante acuerdos obtenidos entre Mineduc y Andime en la región. ANEF Los Ríos realiza taller de autocuidado dirigido a las y los líderes de agrupaciones afiliadas a ANEF en el territorio. Se inauguró el Congreso del CLAD en La Habana. Funcionarios estatales argentinos se preparan para enfrentar amenazas de ajuste del gobierno de Milei. Como cada semana, les presentamos la columna de Tomás Mix. Algún dirigente o dirigenta pensará que cuando Clotario Blest dijo «Soy un incansable predicador de la unidad de la clase trabajadora chilena», porque cuando la clase trabajadora está unida, es invencible, nadie puede contra ella, quiso decir menos los contratos honorarios. La palabra honorario viene del latín honorarius y significa que sirve para honrar. Sus componentes léxicos son honor, rectitud, decencia, dignidad, gracia, fama, respeto, más el sufijo ario, que es pertenece. Según el informe trimestral de recursos humanos del sector público, cuarto trimestre de 2022, de la DIPRES, dice que el personal disponible se compone principalmente de personal a contrata, 247.000 cargos, que representa el 54,6% del total de la fuerza laboral efectiva. Seguido por el de planta, 100.000 cargos, con una participación del 22,2%, y el personal a honorario, que alcanzan 45.250 plazas, siendo el tipo de contrato más frecuente entre el personal fuera de dotación y representa el 10%. El resto de las modalidades de contrato tuvieron en conjunto una participación del 13,3%. Debemos tener presente que los organismos públicos se les permite, por ley, contratar sobre la base de honorarios a determinados profesionales y técnicos que tengan educación superior o expertos en algunas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, y esto mediante una resolución de la autoridad competente. Además, la Contraloría General de la República ya se ha pronunciado en varias ocasiones señalando que, vía ejemplar, que al respecto, excepcionalmente, se permite contratar a honorarios a determinadas personas para atender tareas habituales del servicio, siempre que se trate de cometidos específicos, esto es, labores puntuales, claramente identificadas y determinadas en el tiempo, y que, excepcionalmente, pueden constituir en funciones propias y habituales, pero bajo ningún concepto se puede desarrollar las labores permanentes conforme a dicha modalidad. La problemática de los trabajadores a honorarios se centra principalmente en la existencia al interior de la administración de contratos de prestación bajo subordinación y dependencia. Por lo tanto, se produce una relación laborales en términos formales. La expresidenta Bachelet, el año 2015, anunciaba en su mensaje presidencial una medida tendiente a mejorar las condiciones del empleo para las y los funcionarios del sector público. Comillas, y una noticia muy relevante: al finalizar mi periodo presidencial, no habrá trabajadores desempeñando funciones permanentes en el gobierno central a honorarios.
Bachelet 2015. La OIT designa dentro de los trabajadores con inserción endeble, o sea, personas que se encuentran ocupadas en la economía informal, que no estén cubiertas o son insuficientemente cubiertas por las disposiciones legales formales. Entre ellas están los subordinados independientes. Se trata de trabajadores que, a pesar de desempeñarse como cualquier trabajador asalariado, se encuentran en una situación de menoscabo, pues se desconoce su relación de dependencia económica en relación al empleador. Aunque se trata de trabajadores subordinados, en la práctica se les trata como prestadores de servicio y en lugar de recibir una liquidación de sueldo, deben entregar una boleta de honorarios, recibo o factura. Y en las peores condiciones se encuentra el asalariado subcontratado, personas en empleo que involucran una relación triangular de trabajo. Este tipo de empleo disgrega la relación habitual de dependencia y subordinación del trabajador en relación a un solo empleador. El trabajador depende económicamente de la empresa que suministra, pero se encuentra subordinado a la empresa usuaria de su fuerza de trabajo. Estos empleos tienden a presentar menores salarios, mayores dificultades de organización colectiva y sindical y admiten vulneraciones de algunos derechos, por ejemplo, el reemplazo en huelga de facto. Este empleo externalizado se ha instalado fuertemente en el aparato estatal. De hecho, entre el 2010 y el 2018, la representación total de los asalariados públicos en relación al total de los trabajadores en el país se mantiene bastante estable, cercano al 11%. Sin embargo, si uno escudriña en su composición, el empleo público regido por el Estatuto Administrativo cae y el empleo regido por el Código del Trabajo sube fuertemente, influido por las empresas externas subcontratadas por el Estado. De este modo, del total de trabajadores que conforman el sector público, solo un 38% está bajo estatuto administrativo. El resto, un 62%, opera por fuera del estatuto administrativo y también se consideran asalariados del sector público. En este grupo hay algunos que se encuentran regidos por el Código del Trabajo, otros que forman parte de la empresa pública, un grupo de informales sin contrato de trabajo escrito y otro grupo de subordinados sin contrato laboral, es decir, contratos a honorario. De acuerdo a Westwood, 2006, en la década de los 90, ante la necesidad de expandir las funciones del Estado y frente al fracaso para dar una resolución legislativa permanente que permitiera ampliar la dotación de personal definida por ley para cada sector público, se crea esta estructura paralela y flexible de trabajadores en base a honorarios. Según este autor, dicha política habría traído a lo menos dos consecuencias graves. Por un lado, una subestimación en las cifras oficiales del empleo público, ya que los trabajadores honorarios no son considerados funcionarios públicos. Y por otro, la precarización del trabajo en el Estado, producto de la ausencia de derechos laborales que afecta a estos funcionarios. Toro y Arredondo, el 2017, problematizan por la omisión de las organizaciones tradicionales, la CUT, la ANEF y el resto de los gremios que integran la mesa del sector público, han hecho con respecto a las consecuencias de la configuración que tiene hoy día el sector público. Se critica la centralidad que adopta, por ejemplo, el reajuste anual de remuneraciones en las negociaciones que sostiene la mesa con el gobierno y la marginación de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras a honorario y de sus demandas. En dichas negociaciones no están las demandas de los trabajadores y trabajadoras a honorario. El problema de fondo, dice Toro y Arredondo, es el riesgo de naturalizar la precarización del empleo público y renunciar a la acción política que apunte a garantizar los derechos que el propio Estado
les vulnera. Entonces, no olvidemos en estos momentos a nuestro Clotario Blest, comillas. La batalla por los reajustes es importante, pero no hay que confundirla con la gran batalla, esa que ya empezó y en la cual los que nada tienen o los que han perdido algo desean una sola cosa: cambios estructurales. Y también agrega, la clase trabajadora chilena está cansada de nuestro lenguaje y de nuestra conducta conciliadora y sumisa a la brutal y desembosada dictadura económica y social que impera en nuestro país. A continuación, conversamos con Helmut, vicepresidente de ANEF. Hola, muy buenos días, Helmut. Hola Macarena, ¿cómo estás? Ayer se discutió el guarismo, se conversó, ¿cómo se llama? El ministro de Hacienda recibió la proposición de la mesa era 5,5, es decir, se bajó un punto porcentual. Bueno, la mesa retrucó con un 5. Y en eso nos quedamos, porque hoy día se van a discutir los otros temas y efectivamente, como tú decías, hoy día sí va a estar encabezando el grupo de negociación Tania Hernández, la subdirectora de Racionalización y Función Pública, y se van a discutir los contenidos de las mesas. ¿A qué me refiero como contenido de las mesas? Los otros temas no económicos que formaron parte de la discusión durante el año en distintas mesas y submesas. Lo que intentó o lo que intenta la mesa del sector público, es decir, estas 16 organizaciones, es colocar los temas en la ley de reajuste. Por ejemplo, incentivo al retiro. Perfecto. 60, el tema de las mujeres entre 60 y 65 años, que lo que estábamos pidiendo es que se fijaran el cumplimiento de los parámetros al momento que ellas cumplen 60 y se guardara, por supuesto, ese cupo hasta los 65, por decirlo en forma sencilla, digamos. Esto tiene, claro, una expresión técnica más compleja. Exacto. Bueno, y temas como eso, la incorporación, por ejemplo, que por la ANEF se señaló ayer con más fuerza, la incorporación al incentivo al retiro, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, del personal civil, de los hospitales institucionales específicamente, que no forman parte de este privilegio en cuanto a pensiones, sino que son simplemente código del trabajo que sufre las consecuencias de todos aquellos que tienen esa naturaleza de contrato, y con el agravante de que no están en el incentivo al retiro, no tienen derecho no tienen derecho al incentivo al retiro. Estos hospitales institucionales, el personal civil de los hospitales institucionales, incluyendo a ENAER, que es curiosamente una de las pocas empresas del Estado todavía, ¿no es cierto? Pertenecen a la ANEF, son parte de la ANEF y no tienen incentivo al retiro. Bueno, volvamos atrás. Entonces, esta discusión pretende colocar esos puntos, si son aceptados por Hacienda, en la ley ¿cómo se llama? En la ley de reajuste. Bueno, el tema es que anteayer sí, efectivamente no estuvo el ministro de Hacienda, no estuvo la ministra del Trabajo, porque se conversó respecto a estos temas. Sin embargo, tuvimos muchas negativas. Prácticamente de 30 y tantas puntos que tratamos, nos rechazaron la totalidad menos 1,5, digamos. Esto se conversó de nuevo con el ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda sí se mostró proclive a aceptar muchas de las peticiones que estamos haciendo, al menos a discutirlas dentro de esta mesa de negociación grande del reajuste.
diciendo que muchas de estas cosas probablemente no van a entrar en la ley de reajuste, porque la ley de reajuste tiene que ser aprobada por el Congreso y muchas de estas cosas pueden significar un problema respecto de eso, un retardo, pero que sí muchas de ellas pueden quedar acordadas en esta gran mesa, digamos, de reajuste y solucionarse a través de, por supuesto, marcos normativos posteriores. Bueno, Eso. te agradecemos, Helmut. Sabemos que tienes otra reunión con la Sí, OIT, sí. así que te agradecemos el espacio y la explicación para que los funcionarios y funcionarias estén informados respecto a cómo van las negociaciones de la mesa del sector público. Bien, Macarena. Bueno, te agradezco esta labor de difusión a la radio ANEF. Creo que es importante que la gente muchas veces, como no está interiorizada y pormenorizadamente de esta negociación, muchas veces existen interpretaciones. Yo creo que por lo menos hemos contribuido a clarificar un poco más el tema para que nuestros asociados, asociadas en general, y el público en general quede más o menos enterado del avance de esta negociación. Y transmitir que no son fáciles. No son fáciles No. negociaciones, sino que son de un tira y afloja constante. Sí, sobre todo porque lo que expresó el ministro de Hacienda fue que fue muy complejo, contrariamente a lo que la gente piensa, porque no estuvo mucho en el ideario, la ley de presupuesto, y prácticamente se llegó a un acuerdo el último día que de acuerdo a la ley podía discutirse el tema. Entonces, con una ley de presupuesto que fue difícil, lo que tenemos que hacer es que la ley de reajuste contemple nuestras peticiones y pueda ser aprobada. Eso. Así es, eso esperamos todos. Muchas gracias, Helmut, por el contacto. Muy bien, Macarena, gracias a todos y que estén muy bien. Chao. En otras noticias, Gina Cenas, vicepresidenta de Mujer y Género ANEF, nos comenta sobre el proyecto de conciliación familiar y sus implicancias. Tenemos una gran persona que nos visita para entrevistar, para conversar, para echarnos talla. Somos grandes amigos. Sí. Gina Cenas Ruiz, vicepresidenta nacional de la Mujer y Género de la ANEF, del Directorio Nacional de la ANEF. Bienvenida, gracias. Bueno, aquí en el tema de conciliación familiar, hay una ley ya que se está viendo en el Congreso, que es la ley para los empleados particulares, digámoslo así, privados, ¿ya? Esta ley, por supuesto, que considera presupuesto, ¿ya? Yo creo que ahí tiene que quedar súper claro que una ley, cuando tú creas una ley para un trabajo así, tiene que ir unida a un presupuesto. Hoy día no es que la ANEF no haya querido entrar en esta ley, ¿ya? Pero nosotros, como ANEF, nunca hemos abandonado a los trabajadores del nivel central, ni los descentralizados, ni a nadie que sea que pertenezca a nuestras bases, ¿ya? Hoy día nosotros sí tenemos a través de la ley de reajuste del 2023, ahí se creó una instancia que es el artículo 66 y 67. ¿Ya? El 67 es los pilotos de trabajo remoto. ¿Ya? Nosotros siempre como ANEF también dijimos que para nosotros no era un trabajo remoto, era un trabajo a distancia, porque el trabajo remoto considera varios criterios que hoy día los funcionarios públicos no tenemos. No cumplen. Por ejemplo, lo que estaba diciendo yo sobre el presupuesto. Ustedes saben que a nosotros el trabajo remoto o el teletrabajo hoy día viene por una instancia que nos sucedió por esta emergencia que tuvimos de la pandemia, ¿ya? Y durante la pandemia tuvimos que aprender a trabajar de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados los funcionarios públicos, que era trabajar conectados desde la casa. Exacto. ¿Ya? Pero esta conexión de todos los funcionarios
fueron a su casa, tuvieron que todo el gasto asumirlo el funcionario público, ¿ya? Esto fue un compromiso de la ANEF porque nosotros siempre resguardamos la vida y la salud de los trabajadores. Esa fue la primera instancia y por eso pedimos de irse con teletrabajo, ¿ya? O trabajo remoto en ese momento. Pues hoy día tenemos, por la negociación de la mesa del sector público, los funcionarios públicos tenemos 2 artículos, el 66 y el 67, que tienen que ver con teletrabajo, ¿ya? ¿Con trabajo remoto? Con un trabajo, ¿cómo se va a llamar? Ese teletrabajo. Un piloto de teletrabajo. Este piloto se implementa por un año. Los 40 servicios que están que han postulado, que seleccionaron y que postularon primero a estar en este piloto, 40 servicios. Esos 40 servicios hoy día ya están aceptados. Hay una guía metodológica de la DIPRES de cómo tienen que regirse, cuáles son los criterios, y de eso los servicios tienen que dictar una resolución, que es una resolución interna, firmada por cada director de servicio, el que va a hablar de los criterios, las condiciones. ¿Qué porcentaje de trabajadoras y trabajadoras? 20%, es el 20% de lo que nosotros conversamos con la DIPRE, es un 20% de la dotación del personal de cada servicio. ¿Ya? Es el 20%. Desde ahí, los criterios se fijan de acuerdo a esta guía que entrega la DIPRES, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que pedimos a la DIPRES como ANEF? Fue considerar la conciliación de vida laboral y familiar esté considerada en este proyecto, ¿ya? Y eso es lo que nosotros queremos insistir con nuestros dirigentes, con las bases, porque eso está señalado como ANEF ante la DIPRES. Primero habían una distancia de trabajo a la casa. Nosotros como ANEF pedimos que eso no fuera considerado, también fue aceptado por la DIPRES, pero tenemos conocimiento que hoy día hay servicios que lo han hecho y lo han interpretado a su manera. Y siempre sucede. Pero ahí nosotros hacemos un llamado a los dirigentes gremiales a tener la guía, que nosotros también la hemos compartido con ANEF, y de acuerdo a esa guía, ver y también negociar, porque ¿qué es lo que pasó? Nosotros primero dijimos que la ley, un artículo no exime a otro, no lo dice la ley, ¿ya? Nosotros siempre hablamos de que el 66 debería estar para todos los servicios públicos y el 67 probablemente para los 40, pero el 67 también debería considerar el 66, donde se veía la parte, es decir, le dejaban la facultad a cada jefe de servicio para que viera los temas especiales, las cosas especiales. Pero hoy día esos 40 servicios no están adquiridos al 66, solo al 67. Y por eso hemos insistido que en este 67 también debe haber un porcentaje de casos especiales. Sí, porque ayer escuchaba que la DIPRE dice, sí, pero a los 40. No 41, 40, aquí ya están. Exacto. Estos van a ser evaluados después de un año, ¿ya? Y ahí la DIPRES va a ir viendo cómo funcionan. A estos 40 servicios probablemente los va a autorizar a aumentar el cupo y también a ingresar más funciones que puedan ser teletrabajables. Y también probablemente aumentar a servicios que quieran incorporarse. Ahora, sin duda, nos enfrentamos a un problema también político-social, económico, digamos, por cuanto no todos los funcionarios y funcionarias van a tener un espacio en su casa, en su departamento, que ya son chiquititos, sí, ¿cierto? Que tienen niños, qué sé yo. Es bien complicado el tema, pero sin duda la tecnología y el nuevo mundo nos dice que algo hay que avanzar en eso, ¿cierto? No, por supuesto. Yo creo que ahí es una situación. Bueno, ahí nosotros también fue puesto por la ANEF de que hoy día no queríamos, por los riesgos de accidentes también, el funcionario tenía que tener un lugar por prevención de riesgo, por las instituciones que debieran ver cuál era el lugar más factible para que el funcionario pudiera estar
trabajando y sin correr un riesgo ni de su vida ni la de su familia. Y además que durante la pandemia la doble presencia femenina de la mujer subió enormemente, porque a pesar que estaban papá y mamá en la casa, la que hacía toda la pega era la mamá, y además la mamá pega de mamá, de cocinera, de aseadora, y más encima tenía que hacer su pega y profesora. Sí, ¿cierto? Sí. Entonces ahí hubo mucha doble presencia. Exacto, y eso es lo que también hoy día nosotros como ANEF también hemos enfocado mucho este tema a la corresponsabilidad. Okay. Yo creo que ahí es súper importante porque sabemos que hoy día también es un cambio cultural, que no es de la noche a la mañana, pero tenemos que enfocarnos en la corresponsabilidad, como tú dices. Hoy día todo lo que es cuidado lo enfrenta la mujer trabajadora. Pero también queremos proteger a la mujer trabajadora, que en este caso esto no signifique que después tengamos menos mujeres trabajando. Exacto. ¿Ya? Por la doble presencia. Entonces, esos son los cuidados que hoy día tenemos que tener. Cosa que pasó con la pandemia. Con la pandemia. Las mujeres perdieron muchísimo lugares de trabajo. Entonces, hoy día la ANEF, fuera de estar enfocado en esto, porque el teletrabajo, hoy día para la función pública, está enfocado en el tema de la modernización del Estado. Entonces, ya no es un tema que digamos, no, mañana dejamos el teletrabajo, sino que esto está enfocado en la modernización del Estado. Por lo tanto, es para avanzar. Por lo tanto, es para avanzar y es lo que se vino a quedar. Y eso es lo que nosotros, así lo hemos estado viendo, pero nosotros como ANEF tenemos que ser bien, digámoslo así, inteligente para trabajar el tema y también en la preocupación. O sea, no podemos decir, ya, estamos con el teletrabajo, pero sin considerar otros criterios o otros riesgos que puedan significar que un funcionario pueda perder beneficios, que eso también lo aseguramos, que el funcionario que se va a su casa no pierde ningún beneficio de funcionario público. Seguimos manteniendo el respeto de los horarios, el respeto de, por ejemplo, de citar a reuniones, la sindicalización, que es súper importante, y, por ejemplo, la flexibilidad horaria, que eso también tiene que seguirse manteniendo. Pero creo que hoy día nos tenemos que enfocar en que si nosotros queremos tener una ley para los funcionarios públicos, que esto no sea del costo de los trabajadores. Yo creo que nosotros hemos resguardado siempre la salud, la vida, la estabilidad laboral, y también queremos cuidar la parte económica de los trabajadores. Súper. Gracias, Gina. Antes de terminar, dos cositas. Primero, quiero mandar un saludo, un abrazo a una funcionaria de la Seremi Salud, ¿cierto?, de Los Lagos, que está haciendo, en este momento lo está pasando muy mal por maltrato, por acoso laboral y sexual. Un abrazo a ella, no puedo decir su nombre, pero toda nuestra fuerza para ella. Hay que sacar a los maltratadores del sector público, no pueden trabajar en el sector público. Y lo segundo, decirle a los maltratadores que están avisados, los vamos a encontrar y los vamos a sacar del sector público. Gracias, Gina. Gracias a ti, Tomás. Hasta gracias, y gracias a ustedes. Las asociaciones del patrimonio cultural, ANFU Patrimonio y ANATRAP, sostuvieron a través de un comunicado público que el gobierno una vez más incumplió su palabra con las y los trabajadores y trabajadoras de ese sector y que no incorporó una indicación presupuestaria presentando un documento con carácter de protocolo con compromisos del Ejecutivo. El gobierno logró que se aprobara el presupuesto del sector público en la comisión mixta, sin incorporar el incremento de recursos que permitirán cumplir mínimamente las demandas laborales acordadas con las y los trabajadores del patrimonio cultural, afirmaron las organizaciones sindicales. Por ello, seguirán esta jornada en el Congreso Nacional para exigir que las comisiones de Hacienda, de Cultura y de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado obliguen al Ejecutivo a concretar sus compromisos establecidos en la Ley de Presupuesto. Finalmente, al cumplirse 34 días de movilización, ANFU Patrimonio y ANATRAP
aseguran que mantendrán su lucha hasta que se resuelva el actual conflicto. En otras noticias, solo la unidad nos hace invencibles, que proclamara el líder y fundador de la ANEF en Chile, Clotario Blest Rifo. Hoy cobra mayor vigencia luego que el Consejo Regional de ANEF Ñuble llame a las y los trabajadores afiliados a participar de manera unida a la Convención Regional, que se realizó el día de ayer, 29 de noviembre, a las 15 horas, en el auditorio Lázaro Cárdenas en calle O'Higgins 250. Bajo el objetivo de informar y avanzar en las demandas de la conciliación de la región, que por más de 5 años ha sido postergada sin escuchar las peticiones de las y los trabajadores. La dirigente María Elena Hellman explica los detalles de esta asamblea abierta a las y los funcionarios fiscales. Bueno, porque nosotros como ANEF Ñuble siempre hemos valorado la legitimidad de todas las acciones que emprendemos. Por lo tanto, el esfuerzo que hoy día estamos haciendo para convocar a esta convención regional es justamente para, de las decisiones que allí se tomen, tener la más amplia y por supuesto transparente base que nos permita fundamentar las nuevas medidas, las nuevas acciones con toda la legitimidad que corresponda, sin perjuicio que obviamente los dirigentes que han sido elegidos legítimamente y legalmente, ¿no es cierto?, también la tienen, pero esto es un esfuerzo para poder aún más, ¿no es cierto?, respaldar y potenciar ese hecho. En otras noticias, a pesar del acuerdo alcanzado por Andime y el Mineduc en las últimas horas, dentro de las diversas manifestaciones en apoyo a las y los funcionarios del Ministerio de Educación, el Consejo Regional de ANEF Maule, presidido por Paola Berríos, quienes apoyaron de manera constante las movilizaciones realizadas por los sindicatos. En la actualidad, las y los trabajadores de la educación a nivel nacional se encuentran en estado de alerta por el cumplimiento de los acuerdos firmados hace 2 días. Los diferentes consejos regionales a nivel nacional se encuentran colaborando a las bases del Mineduc ante eventualidades y monitoreos el avance de los acuerdos firmados, funcionando como garantes de los acuerdos alcanzados. El protocolo de acuerdo firmado entre Andime y el Ministerio de Educación contempla los siguientes puntos desplegados en el petitorio del gremio. Respecto a la demanda de concurso de promoción, el Ministerio de Educación se comprometió a presentar la propuesta a la Dirección de Presupuesto el lunes 27 de noviembre del 2023. En este marco, el Ministerio y Andime se comprometieron a realizar las gestiones necesarias con el Ministerio de Hacienda para alcanzar una respuesta favorable. Con el objetivo principal de crear un taller de autocuidado y salud mental para brindar a los participantes herramientas y estrategias para mejorar su bienestar emocional, psicológico y físico en el contexto de las relaciones interpersonales, es que el Consejo Regional de ANEF Los Ríos, junto a la Unidad de Bienestar de ANEF Chile, han trabajado desde hace más de 4 años en talleres y capacitaciones que apuntan al desarrollo integral de sus dirigentes. En resumen, un taller de autocuidado y salud mental busca capacitar a las personas con herramientas prácticas y conocimientos para que puedan cuidar mejor de sí mismas, pero también mejorar sus relaciones laborales y sociales en las diferentes esferas de la vida. A la cita participaron trabajadores de FENAT, SAC, Gendarmería, Serna Pesca, junto a trabajadores y trabajadores fiscales de la región. La agrupación regional en la actualidad se encuentra trabajando en la mesa de negociación del sector público, además de estar monitoreando los compromisos con los trabajadores a contrata en diferentes servicios. En otras noticias, el jueves pasado en nuestra sede patrimonial continuó el ciclo de conversatorios ANEF a los ojos de Clotario.
En esta oportunidad estuvo Óscar Ortiz, exsecretario personal de Clotario Blest, quien presentó Clotario Blest, profundamente humano. Moderó la actividad la vicepresidenta de Comunicaciones de la ANEF, Yanna Frías Ortega. También se hizo presente el vicepresidente de Capacitación de la agrupación, Ignacio Ramírez Villegas. First, I want to say that the Palestinian cause is equal, and everyone that supports and works for a solution, I will tell them thank you. The voice of humanity is important, and our Palestinian cause is the most human cause ever. So I need to thank you all, and this is my message. And together with our efforts in order to witness the justice for Palestine. Sí, bueno, ella es una activista política palestina, o sea, toda su vida ha estado vinculada a la lucha por el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. Y es una tarea que no es menor. Imagínate, nosotros acá en Chile tuvimos 17 años de dictadura y hubo gente que su vida la dedicó al reconocimiento de los derechos de los perseguidos, de los torturados, de los desaparecidos. Ellos llevan 75 años, o sea, más que toda mi vida y que la tuya y que de mucha gente, en que el pueblo palestino ha estado sometido a la presión de un Estado colonial, que además no es cualquier Estado, es un Estado apoyado por los Estados Unidos, que la función de Israel es cumplir la tarea de cultivar y de proteger los derechos norteamericanos, que no son menores: el petróleo, el gas, las rutas comerciales, etc. La embajadora le dio un contexto también en el plano de que esto hay que comparar la historia, porque eso es importante verlo con el actual presente, pero también deja un planteamiento que yo creo que es provocador: ¿qué hacemos con el futuro? Y ahí el futuro está invocado por la paz, por también relevar algo que no puede ser solamente una declaración mientras ocurren estos crímenes y estos genocidios, sino que debe ser una convicción profunda de todos los estados del mundo, y sobre todo los que hoy día concentran el poder, de que se ocupen también de que estos espacios que hoy día son lugares de abandono, postergación y de mucho peligro para seres humanos. Bueno, creo que también tenemos un desafío que estamos en este lado del mundo, tenemos una visión occidental de los hechos y muchas veces el conocimiento, pero desde el rol sindical, sociopolítico de la ANEF, uno no puede guardarse. Por eso que hemos sacado una declaración pública y estamos apoyando esta colaboración entre la Universidad de Santiago y nuestra Confederación Sindical también. La reforma del Estado y de la administración pública es el eje de debate en este importante encuentro internacional que comenzó este 21 de noviembre en el Centro de Convenciones de la capital cubana. Allí estuvieron el presidente de CLATE, Julio Fuentes, junto al titular de ALAL, Matías Cremonte, y el coordinador de formación de la Confederación, Ignacio Rodríguez. Importantes autoridades de CLAT y del Gobierno de la República de Cuba encabezaron el acto inaugural y explicaron cuáles serán los ejes del debate este año y el desarrollo de todos los paneles en los que participan funcionarios, dirigentes sindicales y autoridades de toda la región. Los representantes de CLATE y ALAL se reúnen con las investigadoras del Centro de Investigación de Política Internacional CIPI de Cuba, Lourdes Rejeiros y Claudia Marín. El encuentro se dio por intermedio de la viceministra del Ministerio de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera de Cuba, Débora Rivas. En este encuentro, la delegación representó a la Plataforma Latinoamericana y Caribe, Mejor Sin TLC, de la cual la CLATE es integrante. El objetivo fue hacer contacto con centros de estudio y organizaciones del Caribe, especialmente de Cuba, y conocer su mirada sobre las problemáticas del comercio internacional y las alternativas de los tratados de libre comercio
y los tratados bilaterales de inversión, que tiene impactos muy negativos sobre nuestros países. En otras noticias, con el objetivo de analizar el escenario político, económico y social de la Argentina tras los resultados del balotaje presidencial, dirigentes de la ATE Nacional recibieron ayer, 27 de noviembre, a dirigentes de la Federación Judicial Argentina. Dirigentes de ambas organizaciones estatales de la Argentina afiliadas a la CLATE se dieron cita en la sede del Consejo del Directorio Nacional de la ATE en la ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, y la secretaria adjunta, Mercedes Cabezas, recibieron al titular de la FJA y secretario alterno de formación de la CLATE, Matías Fachal, junto a la secretaria adjunta de la Asociación Judicial Bonaerense, María Inés Jiménez. Allí realizaron un análisis conjunto sobre el escenario político, económico y social del país tras el balotaje presidencial y de cara a los tiempos que vienen. En ese sentido, los dirigentes de ambas organizaciones estuvieron de acuerdo en la necesidad de mantener reuniones entre los sindicatos de todos los ámbitos estatales y también analizaron los anuncios que se anticipan para el próximo gobierno desde el entorno del presidente electo Javier Milei. En este espacio de Vota Informado, nosotros como ANEF Radio lo que queremos hacer es que justamente usted se lea la propuesta constitucional y vote informado. Y vamos a darle algunos artículos que es importante que ustedes los lean y que lo analicen. El primero es el artículo 28, el derecho a la seguridad social. La letra B dice, cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre o invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través del mecanismo alguno. En este artículo, en su interpretación, si lo podemos decir así, no existe nunca más la posibilidad, por ejemplo, en caso de emergencia o calamidad del país, un retiro de fondos de pensiones como se hizo con los retiros de los 10% cuando estaba la pandemia. Tampoco el cobro de las pensiones de alimentos. Esto va a generar un problema judicial, sobre todo para las mamás que necesitan ese dinero de las pensiones de alimentos. Además, no está considerada la solidaridad, un elemento fundamental para poder generar mejores pensiones en la vejez. O sea, el sistema no es solidario. El artículo 16, numeral 27, que tiene que ver con el derecho a huelga, dice lo siguiente en la letra D. No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población o a la economía o seguridad del país. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición del presente literal. Bueno, en este artículo, ¿no es cierto?, 16, el numeral 27, el derecho a huelga, se prohíbe uno de los pilares fundamentales de la libertad sindical, que es el derecho a la huelga. No solo a trabajadores del Estado, sino también se extiende a los trabajadores del sector privado. Solo podrán tener derecho a huelga dentro de una negociación colectiva, que es una situación muy reglada y que no nos da la libertad de expresarnos como lo hacemos hasta el día de hoy. Así que le invitamos. Y de exigir derechos también.
Así que invitamos, por favor, a los funcionarios públicos y a la sociedad en general a votar informado, a leer los artículos y analizarlo como corresponde. Nos despedimos hasta un nuevo episodio de ANEF Informa, sin antes recordarles que este y otros programas de Radio ANEF los puedes escuchar en elagitador.com o directamente en nuestra página web www.anef.cl. Muchas gracias. Muchas gracias y sigue la sintonía de ANEF Radio.